porque de esta manera, cuando ellos puedan, por ejemplo, entrar a una base de datos de patentes, puedan identificar, ¿no?, cuáles son las partes de este documento de patentes. Voy a empezar a compartir mi presentación. Quisiera que, a ver, perdón. ¿Se puede ver toda la presentación? Magíster. Gracias, muchas gracias. Antes de hablar acerca de los aspectos generales de la redacción de patentes, quisiera recordar un poco acerca del sistema de patentes, que seguramente ustedes ya han estado o han recibido alguna capacitación en estos temas. Para hablar de patentes, definitivamente tenemos que hablar de los inventos o de las invenciones, ¿no?, que son estas soluciones técnicas a problemas técnicos en cualquier campo de la tecnología. Y cuando digo en cualquier campo de la tecnología, me refiero a que las patentes están clasificadas de acuerdo a un clasificador de patentes en 8 sectores tecnológicos. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver esta parte, pero la división se da a través de secciones, son 8 secciones, y empieza de la sección A y va hasta la sección H, ¿no? Y podemos encontrar, pues, sectores como el sector mecánico, el sector químico, el sector de textiles, construcciones fijas, el sector de física y electrónica, y así en general. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las invenciones, pues, están clasificadas de alguna manera, y esto se hace para que cuando uno quiera recuperar, digamos, algún documento de patente, sea más sencillo poder ubicarlo, ¿no? Porque hay bases de datos de patentes, como el de la Oficina Europea de Patentes, donde ustedes pueden encontrar más de 120 millones de documentos. Entonces, es por eso que la clasificación de patentes sirve para eso, para poder recuperar más fácil los documentos. Estas invenciones, que son desarrolladas por inventores, investigadores o innovadores, se protegen en nuestro país a través de las patentes, ¿no? Y en nuestro país existen 2 tipos de patentes. Las patentes de invención, que protegen productos y procesos, y las patentes de modelo de utilidad, que protegen productos tales como máquinas, dispositivos, herramientas o sistemas simples. Entonces, por un determinado tiempo y en un determinado territorio, ¿no? Una patente, por ejemplo, en el caso de una patente de invención en el Perú, la protección es de 20 años, ¿no? Y el de un modelo de utilidad es 10 años. Pasados estos plazos, las patentes pasan a dominio público. Es decir, que cualquiera puede utilizar las patentes, ¿no? Y es por eso de la importancia también de conocer estas bases de datos y de poder, digamos, recuperar esta información que ya es de dominio público, o sea, que puede ser utilizado por cualquiera, ¿no? Y me refiero a cualquiera, cualquier persona que esté interesado en algún sector tecnológico en especial, ¿no? No solamente los investigadores o los inventores, sino el público en general, inclusive los alumnos, cuando, por ejemplo, están realizando algún trabajo o alguna tesis que de repente la quieran complementar. Para esto también sirven las bases de datos de patentes. Entonces, ahí viene la importancia de poder identificar y saber cuáles son las partes de un documento de patente, por ejemplo. No solamente la redacción, sino también saber identificarla para poder luego, cuando uno entra a esta base de patentes, poder fácilmente saber qué parte, digamos, de este documento técnico me interesa. Es importante, y es por eso que hemos colocado como aspectos generales, porque al momento de redactar una patente es un tema bastante técnico, bastante tedioso, diría yo, pero no complicado, ¿no? O sea, toma su tiempo de repente aprenderlo, pero después es muy sencillo. En algunos casos, los inventores o investigadores o innovadores contratan a personas para que redacten sus patentes, que también hay gente que se dedica a realizar este trabajo. Sin embargo, la persona que conoce mejor el invento es el investigador o el inventor. Entonces, él siempre tiene que estar involucrado
en la redacción de patentes. No puede quedar, digamos, al margen, no le puede encargar simplemente para que alguien lo haga. Él tiene que participar de la redacción. Es por eso que se les enseña a los inventores o investigadores para que puedan redactar la patente. Una vez que ya hemos mencionado qué es una invención, cómo se protegen las invenciones, qué tipos de patentes existen en nuestro país, lo que tenemos que hacer ahora es saber que como parte del procedimiento para obtener una patente, ¿no? Un procedimiento que sigue una serie de etapas, ¿no? Desde el inicio de una patente hasta la resolución final, que lo que se busca hacia el final es que esa resolución sea positiva, o sea, que se otorgue la patente. Hay una parte importante, yo diría la más importante, que es la redacción del documento técnico, ¿no? Dentro de todo ese procedimiento se forma un expediente o una solicitud de patente, que puede ser patente de invención o patente de modelo de utilidad. Pero como parte de ese documento, de ese expediente, hay que presentar un documento técnico. Es por eso que es importante que este documento esté bien redactado. ¿Y por qué? Porque, digamos, este es el marco técnico que me va a definir más adelante qué es lo que yo voy a proteger en esta patente, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es conocer un poco el documento técnico, qué partes tiene este documento técnico para luego nosotros poder, digamos, entrar punto a punto y ver algunos ejemplos que seguramente le van a servir a ustedes al momento que quieran redactar una patente. Entonces, ¿qué es un documento técnico o un documento técnico de patente también? Pues es un documento donde el inventor o el investigador o el emprendedor, ¿no? Que quiere de repente también o tiene alguna innovación como idea, describe de manera detallada una invención, siguiendo una estructura determinada. ¿Por qué digo una estructura determinada? Porque los documentos técnicos a nivel mundial son muy parecidos, muy parecidos. Tienen las mismas partes. Es por eso que cuando uno ya maneja un documento técnico, digamos, podría tranquilamente revisar cualquier otro documento técnico de alguna otra oficina de patentes de otra parte del mundo. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente lo que va a cambiar es el idioma, cómo está redactado ese documento técnico. Ojo, que cuando uno presenta una solicitud de patente, ¿no? Y el documento técnico tiene que estar redactado en el idioma donde está presentando esa solicitud. En nuestro caso, si alguien presenta un documento, una solicitud o un expediente de patente, tiene que estar redactado el documento técnico y toda la documentación en idioma español, ¿no? Y eso pasa en los otros países. Ustedes se van a Estados Unidos a presentar una solicitud de patente, de hecho que tiene que también estar redactado en el idioma, en inglés, ¿no? Entonces, esta estructura determinada, que solamente cambia, digamos, en el idioma, es una estructura similar en todos los países, ¿no? Por ese lado no va a haber ningún problema. ¿Cuál es la estructura de ese documento técnico? ¿Cuáles son las partes que tiene ese documento técnico? Algunos dicen que tiene 4 partes: la descripción, los dibujos, las reivindicaciones y el resumen. Otros dicen que solo 3: descripción y dibujos es 1 y reivindicaciones y resumen. En verdad, esto hay diferentes corrientes, sobre eso no vamos a discutir, pero yo considero que la descripción y los dibujos efectivamente son una sola parte. ¿Por qué? Porque en la descripción yo voy a mencionar a esos dibujos o a esas figuras o a esas representaciones que van a estar ahí. Entonces, podríamos considerar esto como una parte: descripción y dibujos, reivindicaciones y resumen. Otro tema que quería también compartir con ustedes era el tema de la familia de patentes. Quizás alguno de ustedes ha escuchado familia de patentes, ¿no? ¿Qué es una familia de patentes? Ahora que estamos hablando de la estructura del documento técnico y que el documento técnico solamente va a cambiar, digamos, en el idioma que se presenta en cada país, pues una familia de patentes es una misma solicitud que ha sido presentado en diferentes países, ¿ya? O sea, sigue siendo la misma solicitud, pero lo que cambia también es el idioma, ¿ya? Y siempre para esto se utiliza
el tema de la reivindicación de prioridad, que quizás ya lo han escuchado ustedes, ¿no? Digamos, la prioridad es cuando un inventor quiere presentar una solicitud en otro país, lo que yo voy a tener a través de esta reivindicación de prioridad es 12 meses para poder llevar yo mi patente a cualquiera de esos países que quiera ir. Ahora, todo esto de acá se regula a través de un marco normativo que es el Convenio de París, ¿no? Con el cual Perú es parte desde el año 1995. Entonces, una familia de patentes son diferentes patentes que han sido presentadas en diferentes oficinas, ¿no? Eso significa que están redactadas en diferentes idiomas, ¿no? ¿Para qué te sirve una familia de patentes, ¿no? Por ejemplo, si alguien está, por ejemplo, realizando una búsqueda en una base de datos de patentes y encuentra un documento interesante, pero que no está redactado en español ni en inglés, que digamos que es el otro idioma, el idioma universal que normalmente ya la gente ahora la maneja. Está de repente en ruso o en japonés. Entonces, esos son idiomas que yo no conozco, pero a mí me interesa esa patente. Entonces, lo que yo trato de hacer es buscar una familia de patentes de esas solicitudes que están en ruso o en japonés, ¿no? Y yo busco si han sido presentadas en algún país, por ejemplo, donde el idioma es el inglés, que puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Australia, o si esa solicitud ha sido presentada en España o en cualquier país de la región. Entonces también para eso sirve, ¿no? Para, digamos, poder yo ubicar fácilmente un documento. Sé que es el mismo documento, solamente está utilizando otro idioma. Aquí tenemos un ejemplo de un documento de patente, ¿no? Como les digo, en este caso es un ejemplo de un documento de patente presentado ante la Oficina Americana de Patentes y Marcas, la USPTO. ¿No? Si yo puedo identificar ahí las partes, de repente no están redactadas en el mismo orden, puede ser también, pero en este caso, si se dan cuenta, tienes la descripción y el resumen, las reivindicaciones, más adelante voy a explicar en detalle cada una de estas partes y los dibujos, ¿no? Si se dan cuenta, una estructura muy similar, solamente cambia el idioma, ¿no? Y hacia ya como un tema más anecdótico, este es un invento de el señor Bauer. No sé si ustedes llegan a poder identificar de qué se trata este invento. Es un invento que fue otorgado en el año de 1970 y tuvo una protección hasta el año de 1990. O sea, este señor tenía un derecho de exclusividad. Nadie podía copiar, digamos, o utilizar sin su consentimiento este invento. ¿Y a qué me refiero o a qué se refieren con este invento? Seguramente ya ustedes cuando yo presente esta imagen lo van a poder ubicar más fácil, ¿no? Es este envase, ¿no? Para papitas, estas papitas fritas. Si se dan cuenta acá, él llegó a proteger dos cosas. Uno, el envase, porque en ese tiempo, imagínense el año 70, él no es un envase cualquiera, es un envase que tiene algunas características y medidas, tiene un diámetro especial, y el método de apilamiento de las papitas. Si se dan cuenta, las papitas tienen una forma especial, una forma de onda, ¿no? Y esa forma que tiene es para que se puedan ubicar más fácilmente las papitas y no se quiebren, y para que puedan ser extraídas también más fácil, ¿no? Entonces, ese fue un invento del año 70. Ahora cualquiera puede utilizar este envase y ese método también, porque ya es parte del dominio público. Y esto es un tema más anecdótico todavía, que el inventor Bauer, que falleció a los 89 años y trabajaba en la empresa Procter Gamble, porque Procter Gamble era la dueña o titular de esta patente, al final él era el inventor, lo único que pidió fue que sus cenizas fuesen depositadas en uno de estos envases de Pringles, ¿no? Vamos ahora a explicar punto a punto sobre el documento técnico, sobre cómo se debe redactar un documento técnico. Lo primero es la descripción, lo que habíamos indicado en las primeras diapositivas, ¿no? Teníamos la descripción, los dibujos, las reivindicaciones y el resumen. Empecemos con la descripción. Siempre, si se dan cuenta ustedes, en la parte inferior, en la parte de abajo del título, yo coloco un artículo. Ese artículo se refiere
a la decisión 486, que es la norma que regula el sistema de propiedad industrial, ¿no? En especial el tema de patentes, ¿no? Para que ustedes puedan ubicar luego fácilmente en la decisión este artículo y puedan revisar un poco más acerca de la norma y de las partes que les voy a, o les estoy explicando. Entonces, ¿qué es la descripción? ¿No? Es el documento en el que se explica de manera detallada en qué consiste el invento. Aquí es donde el inventor tiene, o el investigador tiene que redactar de una manera clara y completa la invención. No puede omitir nada. ¿Ya? ¿Y por qué no puede omitir nada? Porque una vez que presenta la solicitud, no se puede modificar la solicitud, no se puede cambiar. Hay algunas excepciones de modificaciones que se pueden realizar, pero cuando son de repente algún error gramatical, ¿no? Algo de ese tipo, pero luego no puedo yo cambiar, digamos, no puedo cambiar la solución que estoy planteando en el documento, porque eso ya lo presenté inicialmente. Entonces, número uno, digamos, el consejo que les doy, número uno, es que cuando describan la memoria descriptiva o la descripción, no omitan nada. Si ustedes quieren omitir algo porque creen que eso no lo debe de conocer, digamos, la sociedad en algún momento cuando se divulga la patente, entonces de repente se equivocaron y no deberían de haber presentado un documento de patentes. Porque el documento de patentes en algún momento del trámite se va a divulgar, porque es parte del documento, porque es parte del procedimiento, perdón, porque eso está en la ley. O sea, no podemos omitir esa parte de la ley. ¿Ya? Se dice que dentro o transcurrido los 18 meses o los 12 meses de haber presentado la solicitud, el documento de patentes se hace público. Eso quiere decir que cualquiera puede revisar el documento, ¿no? Eso es, digamos, cuando en algún momento el Estado y el inventor o el investigador o el titular llegan como que a, no sé, a un arreglo, ¿no? Le dicen, mira, yo te voy a otorgar una patente siempre y cuando tú cumplas con los requisitos que te pide la ley, que la patente sea nueva, tenga nivel inventivo y aplicación industrial, pero lo que tú vas a hacer, le dice el Estado al inventor, vas a dar a conocer tu invención, ¿no? En algún momento del trámite. ¿Y cuál es la intención de dar a conocer el documento, esta invención? Es que de esa manera se aumente el acervo tecnológico del mundo, ¿no? Para que cualquiera pueda recuperar esta información a través de las bases de datos de patentes. Entonces es por eso que en la descripción tiene que describir o mencionar todo. Si yo no quiero mencionar o no quiero describir todo, de repente no utilizo el sistema de patentes y tengo la otra vía que no es obligatorio registrarla, que es el secreto empresarial o secreto industrial. Lo mismo que pasa con la fórmula de Coca-Cola, que es el ejemplo más típico de secreto industrial, ¿no? Él no quiere divulgar la composición que está hecha la Coca-Cola, entonces siempre se ha guardado bajo 7 llaves ese secreto. Ese es un secreto industrial. No tiene una protección, no tiene límite esa protección. Pero eso sí, si se rompe, digamos, si se rompe la confidencialidad, nosotros ya no podemos hacer nada porque él, digamos, optó por el secreto industrial o secreto empresarial. Esa es otra estrategia también que puedan utilizar ustedes. Se dice ahora, sin embargo, que por ingeniería inversa ya se puede, digamos, recuperar si estamos hablando de una composición de qué se trata, ¿no? Pero bueno, esa es una alternativa también. Entonces, por eso se habla que esta descripción, aparte de que se tiene que divulgar, tiene que ser clara y completa. No puede ser cualquier divulgación, tiene que ser clara y completa. Y esto se les exige de acuerdo a la ley, ¿no? Al momento que presentan la solicitud. Si el documento técnico o la descripción, en este caso, no es clara y completa, lo que hace la oficina es no acepta o no le asigna una fecha de presentación a la solicitud, ¿no? Y se le comunica al solicitante y se le dice que tiene que subsanar este punto. Entonces tiene que ser clara y completa, justo con esa intención, la intención que le digo que debe de ser divulgada y debe de ser conocida por todos. ¿Cuál es la intención entonces que sea clara y completa para su comprensión y porque era una persona capacitada en la materia?
correspondiente, en este caso, por ejemplo, puede ser el examinador de patentes, cuando evalúa la solicitud para conceder la patente, pueda pues evaluarla y ejecutarla, ¿ya? O reproducirla de la lectura de dicha descripción. A ese nivel se tiene que llegar. Yo agarro un documento técnico, yo puedo tranquilamente, me puede servir como una guía, ¿no? O un manual para poder yo llegar a obtener o poder reproducir el invento. ¿A qué me refiero cuando digo qué significa evaluarla? Significa que luego de leer la descripción se comprenda cuál es el problema y cuál es la solución técnica a este problema. Lo que llamamos el aporte de la invención. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a ver acá con un ejemplo. Este es un ejemplo de un pañal, Eh, ya en los años 90 más o menos ya se conocían los primeros pañales. Salen los primeros pañales, digamos, descartables, ¿no? Porque antes los pañales eran pues, los pañales de tela, los pañales que tenían que seguramente, bueno, muchos de ustedes que están conectados de ser jóvenes que de repente no han escuchado esto, pero los pañales eran de algodón, ¿no? Y tenían que una vez que, digamos, tenían que ser lavados y era todo un proceso lavar un pañal. ¿No? Luego salen estos pañales desechables, ¿no? Los clásicos, los primeros, no tenían ninguna estructura absorbente, simplemente era, digamos, prácticamente casi se le puso al pañal de tela una cubierta de plástico para que, digamos, no salga el líquido. Pero ya más adelante se le colocó una estructura absorbente, ¿no? Que tenía una capacidad, pues, de retención, pero limitada para el pañal. Entonces, ¿cuál era el problema que se planteó en ese momento? Era el contacto de la superficie húmeda, ¿no? Con la piel del bebé. ¿Y qué causaba esto? Pues irritación, las escaldaduras. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿no? Un invento donde esta estructura absorbente, cuente con un gel que pueda retener o con mayor capacidad los líquidos, ¿no? Entonces, ese fue el aporte, esa fue la solución. Entonces, ahí estamos hablando de problema-solución, lo que justo había mencionado acá, que se comprenda cuál es el problema y que se comprenda luego cuál es la solución que se está planteando. Todo eso tiene que estar en la descripción. ¿Ah? Todo eso tiene que estar en la descripción. ¿Qué significa ejecutarla? Es la otra parte. Significa que siguiendo las instrucciones indicadas en la descripción, sea posible reproducir la invención. Es como le digo, es como un manual. Es como un manual. Aquí un ejemplo de una patente del año 1947. ¿Y por qué estoy utilizando patentes antiguas? Porque, digamos, son productos que de repente a ustedes se le van a venir fácilmente a la mente, ¿no? Este es un documento, una solicitud inglesa del año 1945 y se otorgó en el año 1947. Eso significa que hasta el año 67 tuvo una protección. ¿Quién es el inventor de este invento? El señor Ruben Rausing. Ruben Rausing es el fundador de la empresa Tetra Pak, ¿no? Que todavía se mantiene hasta ahora. Y él inventó este primer envase en forma de un tetraedro, ¿no? Que lo usamos hasta ahora porque esta marca que he colocado acá es una marca reciente. Y miren ustedes en los dibujos, ¿no? Él explica de forma clara y completa cómo yo puedo llevar a la práctica esta invención. De una hoja rectangular que está en la figura 1, ¿no? Siguiendo una serie de pasos como manualidades, figura 2 forma un cilindro, figura 3 parte inferior de un cilindro, pego la parte inferior del cilindro y luego, de manera transversal, pego la parte superior del cilindro. ¿Qué obtengo? Obtengo este tetraedro. Así de sencillo. Luego al tetraedro ya se le fue, digamos, eh, colocando algún material, un material más resistente a los líquidos, un material que pueda mantener o conservar los líquidos por un tiempo. Entonces, a eso me refiero cuando menciono que pueda ser reproducida, ¿no? Esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente en su casa, agarrando una hoja de papel en A4, ¿no? Entonces, eso es ejecutarla. Magister, un favor, ¿Sí? ¿podría de nuevo ¿Sí? compartir su pantalla? La pantalla principal no lo logro ver. Un favor. A ver, sí, a ver, perdón. Parece que entonces se congeló, ¿no? Voy a detener.
A ver. Ahora, Ahora sí, Magister, gracias. sí, creo que cuando, ay, perdón, cuando retrocedo me parece que ahí hay un problema, ¿no? Voy a tratar entonces de no retroceder mucho. Ya. Ahora vamos a ver cuáles son las partes que debe tener esa descripción, ¿no? Ya hemos mencionado las características, tiene que ser clara y completa, ¿no? De tal manera que uno pueda ubicar el problema y la solución y que digamos, de las figuras o los dibujos yo pueda reproducir la invención tranquilamente. Pero ahora lo vamos a ver cuáles son las partes que tiene la descripción. La descripción tiene 6 partes, ¿no? 6 partes. Antes de mencionar las partes, siempre, y en el artículo 28, menciona que en la descripción debe siempre empezar con el nombre de la invención. Hay que colocarle un nombre al invento. El invento tiene que ser, o el título del nombre tiene que ser corto, preciso y específico. ¿Ya? No hay que entrar en muchos detalles, no hay que colocar, por ejemplo, si es una máquina, utilizar las iniciales del inventor. En mi caso, mi nombre es Manuel Castro Calderón. No puedo colocar, pues, máquina tipo MCC, porque ese tipo de cosas, digamos, no se aceptan. ¿Ya? Lo que uno quiere en el nombre o en el título es que uno pueda identificar rápidamente de qué se trata el invento. ¿Ya? Yo no voy a proteger el título, ojo, ¿ah? El título no se protege. Lo que se protege es el documento técnico y específicamente las reivindicaciones. Entonces, este tema del título es referencial. ¿Ya? Si yo quiero proteger algo, alguna denominación, utilizaré otra modalidad de protección que pueden ser las marcas, ¿no? En las marcas sí yo podría tranquilamente proteger, no sé, utilizar mis iniciales, mi nombre, cualquier otra cosa. Entonces, número 1, el título debe ser corto, preciso y específico. Número 2, son las partes que tiene la descripción. 6 partes. La primera parte es el sector tecnológico, ¿no? La segunda es la tecnología anterior o antecedentes. Luego viene la descripción de las invenciones, las reseñas sobre los dibujos, la descripción de cómo llevar a la práctica la invención y la indicación de la aplicación industrial. Esto está en el artículo 28, por si acaso, si quieren investigar un poco más. Vamos a desarrollar punto por punto. A ver, listo. Primer punto, sector tecnológico. ¿A qué se refiere cuando uno menciona el sector tecnológico? El sector tecnológico es el sector al cual apunta esa invención. ¿Y por qué es importante definir el sector tecnológico? Porque de esta manera yo puedo saber, por ejemplo, de qué se trata la invención sin entrar, digamos, a leer todo el documento técnico, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de ubicar el sector tecnológico, ¿no? Normalmente se redacta como la invención se refiere a, por ejemplo, si es un compuesto químico, estoy hablando del sector químico, ¿no? Si estoy hablando de un proceso de obtención de un alimento, estaría hablando del sector alimentos. O sea, a veces no es necesario colocarlo como tal, sino que ya de la descripción que yo pueda hacer, me doy cuenta de qué sector o a qué sector estoy apuntando. Si estoy hablando que la invención se refiere a un dispositivo mecánico, pues me estaré refiriendo al sector tecnológico del área de la mecánica, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, si estoy hablando de por ejemplo, una nueva fibra textil, el sector a donde estoy apuntando será el sector textil. Entonces, no es necesario entonces colocar tal cual el sector tecnológico, pero de la descripción que yo coloque, ya pueda uno inferir de qué sector me estoy refiriendo. ¿Ya? Pero es importante poder ubicar siempre o mencionar el sector. Y esto también facilita porque, ojo que el documento técnico, si bien va a ser un documento que luego va a ser divulgado, lo va a poder revisar cualquiera, para los examinadores de patentes, este es el insumo para su trabajo. Entonces, ellos cuando van a conceder o van a evaluar una patente, lo que revisa el examinador de patentes, no revisa todo el expediente, sino en el examen de patentabilidad va a revisar simplemente el documento técnico. Y todos aquellos cambios que se haya dado durante el procedimiento
para el documento técnico. ¿Ya? Todo lo que está relacionado al documento técnico es analizado por el examinador de patentes. Es por eso que para él es importante ubicar el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque cuando él empiece a leer el documento y luego él empiece a buscar ese invento para ver si es nuevo, utilizando las bases de datos de patentes, va a tener que clasificar ese invento, ¿no? Siguiendo esta clasificación internacional que le mencionaba, que está formada por 8 secciones, él va a tener que clasificarlo. Y para eso le sirve el sector tecnológico, para poder clasificar la solicitud. Si no, va a entrar y va a estar pues buscando y no saber por dónde buscar y no va a poder clasificar la solicitud. Entonces, ya el sector le da, digamos, le da una pista de cómo clasificar. Si estoy hablando, por ejemplo, del compuesto químico, que es un sector químico, el examinador sabe que eso está en la clasificación C. La clasificación C, la sección C, que se habla de química y metalúrgica, por ejemplo. Si estoy hablando del proceso de obtención de un alimento, el examinador sabe que está hablando del sector de la sección A, que son necesidades corrientes de la vida, donde están los alimentos. Si es sector mecánico, el examinador sabe que es la sección F, mecánica, refrigeración, armamentos y voladura, ¿no? Y así si habla de fibras textiles, sabe que está hablando de la sección D, que es papel y textil. Entonces, le sirve también al examinador, es una ayuda para el examinador. El otro punto es la tecnología anterior o también conocida como antecedentes, ¿no? Siempre es bueno que el inventor, digamos, coloque un antecedente, ¿no? Lo ideal es que utilice documentos de patentes, pero como el inventor de repente no está muy familiarizado con el sistema, inclusive de repente no conoce las bases de datos de patentes, entonces para él va a ser difícil poder recuperar un documento de patente, ¿no? Pero, por ejemplo, a un investigador que ya conoce las bases de datos de patentes, que está familiarizado con estos temas, ¿no? Sí se les pide que su documento técnico ya debería de tener algún antecedente de patente, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, cuando ya una universidad quiere presentar una solicitud, porque en la universidad, si bien el solicitante es la universidad, los inventores en este caso son los investigadores, ¿no? Son los investigadores o los profesores o los docentes. Entonces, en los antecedentes hay que ubicar, sea un antecedente que sea un documento de patente o de repente también un documento que es un documento no patente. ¿Y qué es un documento no patente? Un documento no patente puede ser cualquier publicación de un libro, una revista, un artículo periodístico, un paper. Eso es un antecedente no patente. ¿Ya? Hay inventores que me dicen que cuando van a la dirección nos comentan y nos dicen, Manuel, mi invento es totalmente nuevo, no existe, no hay nada parecido. Pues en verdad yo les digo que siempre hay algo, digamos, que se podría acercar a su invención. ¿Ya? Yo siempre digo que si bien se siguen inventando cosas, ya terminan siendo siempre mejoras de lo que ya existe, ¿no? Y eso lo podemos ver por ejemplo, desde el primer invento del teléfono de Graham Bell. Graham, ¿no? Cuando inventa el primer teléfono, cómo ha ido evolucionando los teléfonos, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, los teléfonos desde empezaron los celulares, ahora los smartphones. Entonces, pero ya la idea, digamos, la primera que hizo Graham Bell, aunque por ahí alguien que ha leído o investigado un poco acerca de Graham Bell se discute que él sea el autor, si no se cree que el autor es un señor Meucci. Pero bueno, eso no es un tema de discusión ahora, pero lo que quiero ver es que ha habido todo un proceso para llegar a los smartphones, pero el principio termina siendo de repente el mismo, ¿no? ¿Cuál era? Era de comunicarse, ¿no? De comunicar a dos personas, ¿no? A larga distancia. Entonces, ahí, digamos, existen antecedentes, ¿no? Existen antecedentes. Ahora, siempre se aconseja colocar los antecedentes más recientes, ¿no? Los más recientes. O sea, de repente, si estoy, un ejemplo, ¿no? El inventor del smartphone, de repente no me voy a ir al invento de Graham Bell, ¿no? Sino me iré de repente a otros inventos que estaban antes de eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero que los antecedentes deben de ser los más recientes.
Otro punto es el de la descripción de la invención, ¿no? Este punto es un punto importante. ¿Por qué? Porque acá es donde el inventor, ayudándose de los antecedentes, va a poder ubicar el problema que él quiere resolver, ¿no? Porque los inventos siempre son respuestas a problemas o a necesidades, ¿no? Por ejemplo, cuando el ser humano tenía la necesidad de curar sus enfermedades, inventan los medicamentos. Entonces siempre hay una respuesta, necesidad, invento. Entonces aquí es donde el inventor va a ubicar el problema que él va a resolver y para eso se puede apoyar en los antecedentes, porque si ha citado uno, dos o tres antecedentes, él podría decir, oye, estos antecedentes no resuelven el problema que yo quiero resolver porque de repente, no sé, le falta alguna característica, ¿no? Entonces ahí, en esta etapa, en esta parte, en esta literal C de la descripción de la invención, es donde se ubica el problema y se plantea la solución. La solución. Para plantearme la solución, me puedo apoyar en cuadros comparativos. Por ejemplo, para ver que se demuestre la ventaja de la invención en comparación con los antecedentes. Yo acá tengo que comparar esos dos o tres antecedentes y decir, mira, ellos no podían resolver este problema porque tenían estas limitaciones versus mi invento, sí lo soluciona y lo soluciona de tal manera. Aquí tengo que describir cómo soluciono el problema. Aquí hay que colocar las características esenciales del invento, ¿ya? Que pueden incluir variantes opcionales también, ¿no? ¿Y por qué pueden incluir variantes opcionales? Porque de esta manera, cuando yo redacte las reivindicaciones, voy a dejar en claro qué es lo que estoy reclamando como mi invención, ¿ya? Entonces, en este literal C es donde se describe la solución, la solución. La función de la descripción es servir también de soporte a las reivindicaciones, ¿no? Y permitir su comprensión y deberán incluir los textos que luego serán reivindicados y deberán explicar la invención en detalle. Ojo con esto. Cuando veamos la otra parte, que es la reivindicación, esa reivindicación va a tener que estar soportada en la descripción en este literal C. Y tiene que estar soportada de esa manera. Si no está soportada, en este caso, se le podría pedir al inventor que lo haga. Ya esto no significaría una ampliación de la invención, por decirlo así, ¿no? Porque lo mencionó de todas maneras en la reivindicación, pero lo que no hizo no lo colocó en la descripción para que sirva de soporte. Estos detalles que les estoy mencionando, ya son analizados por los examinadores de patentes. Pero es importante que ustedes, como investigadores, inventores, que quieren redactar una solicitud de patente, para que luego más adelante no tengan problemas o no tengan observaciones al documento, puedan pues seguir todas estas pautas o estos aspectos generales que les estamos indicando el día de hoy. Por ejemplo, para hablar ya de este literal C, ¿no? Vamos a hablar de un aparato y un proceso. Ustedes saben que las invenciones se protegen a través de productos o procesos, o protegen, perdón, productos y procesos, ¿no? Y un producto, pues, es una máquina, un dispositivo, una herramienta o un aparato. Entonces, como ya les había indicado, en esta parte hay que describir la invención. Si estoy hablando de un aparato, tengo que describir, y por ejemplo, mi invento está relacionado a este brazo robótico, debo describir sus partes, ¿no? En qué consiste, por ejemplo, el hombro, el codo, el brazo, la muñeca, la mano de este robot. Hay que describir cómo se unen las partes para configurar el objeto, ¿no? Por ejemplo, si se une la parte inferior, no sé, el hombro, el codo, el brazo, están unidos a través de ejes o de pin. Sí, pero tengo que decirlo, tengo que mencionarlo, ¿no? Y luego tengo que describir cómo trabajan en conjunto todos estos elementos, ¿ya? De tal manera que pueda ser clara la invención. ¿Qué pasa si simplemente yo listo una serie de partes? Digo, tiene un hombro, un codo, un brazo, una muñeca y una mano, nada más. Entonces, esa descripción no sería clara, porque primero, no sé cómo estas partes se unen. Segundo, no sé cuál es la función que tiene cada una.
¿no? Al momento que se puedan unir. Entonces, toda esta parte tiene que ser descrita, ¿ya? Y para esto sirven mucho las figuras, ¿no? Ojo que no es solamente colocar figuras, porque alguien me podría decir, Manuel, entonces coloco figuras y ya no toco el punto C, porque ya pues que el examinador lea y lo vea, ¿no? Que él, digamos, se encargue de poder descifrar esto. No, no. La descripción tiene que seguir estas pautas, estas partes. Y en el punto C me dice que se debe describir la invención de tal manera que yo pueda ubicar el problema y plantee la solución, de tal manera que yo en la solución describa las partes, no sé, cómo se unen esas partes y cómo trabajan en conjunto esas partes. Ese es en el caso de un aparato. En un caso de un proceso, yo tengo que mencionar, tengo que describir las etapas del proceso. Tengo que explicar cuáles son los materiales iniciales que estoy utilizando, las condiciones necesarias del proceso. Debo de hablar, por ejemplo, aquí podría hablar de temperaturas, de presión, ¿no? Y hay que desarrollar hasta llegar al resultado final. Y para esto yo me voy a servir en mis dibujos, ¿no? A través de diagramas de bloques o diagramas de flujo, para poder ubicar todo esto. Entonces, ojo, que de la descripción, la parte, yo diría, más importante, la parte medular, es la parte C de la descripción de la invención, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también se va a soportar la reivindicación. El literal D se refiere a la reseña sobre los dibujos. Los dibujos son complementarios, pero importantes, muy importantes. En el caso de productos, cuando estamos hablando de máquinas, dispositivos, herramientas, es, perdón, yo diría que es, no diría, es obligatorio presentar las figuras, ¿ya? Es obligatorio, ¿ya? Y para eso hay una sección dentro de la descripción, la sección D, el literal D, que menciona la reseña sobre los dibujos. ¿Qué es lo que voy acá a mencionar? Voy a mencionar o voy a describir las figuras que yo estoy presentando en el documento técnico. Recuerdan que les mencionaba que el documento técnico estaba formado por descripción y figuras. Es por eso que son una sola parte, o se entiende como una sola parte. A pesar que las figuras se presentan de manera independiente, pero que terminan siendo una sola parte. Hay que describir las figuras de todas maneras. En este caso, por ejemplo, en el caso que están viendo ustedes a su lado derecho, yo si quiero describir esa figura 4, colocaré la figura 4 representa una vista isométrica de la invención, ¿no? Si quiero describir la figura 5, colocaré la figura 5, es una vista o un corte, ¿no? Lateral del invento, ¿ya? Entonces tengo que detallar, perdón, tengo que detallar eh, las figuras, ¿ya? Las figuras. Si se dan cuenta, y eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de las figuras como un punto aparte, eh, que están conformadas por números, ¿no? Y lo veremos y diremos por qué números y no por qué letras, ¿no? Entonces, esta es una reseña sobre los dibujos. El punto E es el literal E, es la descripción de cómo llevar a la práctica la invención. Ojo que el C hablaba de la descripción de la invención, ¿no? Aquí yo contaba un poco la historia de la invención, el desarrollo, el problema, la solución. Tenía que describir todas las partes, los elementos, si era un producto, las etapas, si era un proceso. Tenía que servir de soporte para la reivindicación. En este literal E, la descripción se refiere a cómo llevar a la práctica la invención, o sea, utilizar ejemplos que puedan ser tanto de producto o como de proceso, ¿verdad? Se pueden incluir uno o más ejemplos particulares que expliquen cómo la invención se llevará a la práctica. Este punto también es importante porque les sirve al examinador para poder entender la invención con un ejemplo. No, por ejemplo, si la invención es un producto, ojo, no, como les indicaba, las invenciones pueden ser de producto o de proceso. Si la invención es un producto, se debe describir cada una de las partes, ¿no? Cada una de las partes. ¿Cómo se unen ellas para configurar la invención y cómo trabajan juntas? Por ejemplo,
pero con un ejemplo. Es lo mismo que habíamos mencionado en el literal C, pero aquí hay que poner un ejemplo puntual, ¿no? Tipo, la máquina de empaquetar 10 comprende 2 rodillos accionados por un motor para soportar y hacer girar el rollo. Si se dan cuenta, acá yo describo a manera de un ejemplo una máquina en especial, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, utilizo números que están entre paréntesis. Esto es para identificar y luego yo lo puedo amarrar con las figuras que he presentado. De esta manera yo sé que el número 10, cuando vea la figura, me refiero a la máquina de empaquetar, ¿no? Y en el punto 11 al motor y en el punto 13 estoy hablando acerca del rollo. Entonces, ese es el ejemplo en un caso de un producto. En el caso de una composición, ahora la composición también es un producto, ¿verdad? Pero claro, un producto que no califica, digamos, como un modelo de utilidad, ¿no? Porque los modelos de utilidad no pueden ser composición. Solamente los modelos de utilidad pueden ser productos tales como máquinas, dispositivos, herramientas y sistemas simples. ¿Ya? Una composición califica como una patente de invención o una sustancia también califica solo como patente de invención. Entonces he colocado acá el ejemplo, dice, en una composición se debe nombrar cada uno de los componentes que la conforman, ¿no? Indicando el nombre químico, la fórmula o la estructura química y la proporción de cada uno de ellos dentro de la composición. ¿Ya? En el caso de procesos farmacéuticos, por ejemplo, aquí se pueden colocar también las tablas comparativas que se han hecho al momento de hacer ensayos clínicos. También se colocan acá en este punto. Y el otro ejemplo, si es un proceso o un procedimiento o un método, se debe definir mediante la mención de cada una de sus etapas, indicando las condiciones críticas y novedosas ya en las que se realizará. Por ejemplo, temperatura, tiempo, velocidad, presión, entre otros. ¿Ah? Entonces aquí hay que colocar las etapas del proceso que se está describiendo. El literal F se refiere a la indicación de la aplicación industrial, ¿no? Generalmente la aplicación industrial se desprende de la invención. No es indispensable su mención en la solicitud. Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando revisen diferentes documentos técnicos de patente. No van a encontrar el literal F. ¿Por qué? Porque ya se desprende, digamos, de la lectura de toda la descripción de qué se trata. En algunos casos podrían colocar o podrían colocar, por ejemplo, que los productos fabricados mediante esa invención pueden utilizarse para, ¿no? Y explicar, digamos, cuál era el sector o cuál es la aplicación industrial que se le va a dar. Pero, como les menciono, este literal F no lo van a encontrar en la mayoría de los documentos técnicos. Ojo, que eso no significa que no están cumpliendo con que la descripción sea clara y completa, sino que ya se sobreentiende o se desprende de la misma lectura de la descripción. Entonces, aquí estamos terminando las 6 partes que debe tener la descripción, que es el primer, digamos, la primera parte de un documento técnico. Ojo, esto creo que ya lo había comentado un poco. La pregunta que siempre nos hacen los inventores, los investigadores al momento de redactar su documento es, ¿puedo ampliar la descripción? Y como ya les había mencionado, no. No se puede. Una vez que tú has presentado la solicitud, ya no puedes ampliar o modificar tu solicitud. ¿Ya? No es posible añadir ya ejemplos o variantes para rectificar deficiencias u otras omisiones voluntarias en la descripción. Si te olvidaste, por ejemplo, parte de la solución, no se va a poder hacer nada. Podrías intentar presentarlo, pero el examinador te dirá que esa es una ampliación de acuerdo a ese artículo 34 que está mencionado abajo y no lo aceptará, no lo va a aceptar. Entonces acá hay dos cosas. Uno, que continúes como está la solicitud, o dos, que te desistas de la solicitud y presentes otra solicitud agregándole esa mejora o digamos esa característica de repente fundamental para el invento, pero que te olvidaste incluirla en la descripción cuando presentaste tu solicitud.
Ojo con esto, porque es por eso que les decía que ustedes al momento de redactar un documento tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? De no omitir nada, de no omitir nada. Acá hay que ser totalmente transparentes cuando uno quiere redactar un documento técnico de patente. No puedo omitir nada. Los dibujos, y lo he colocado a continuación de la descripción, porque para mí es parte de la descripción como un todo. Es importante que ustedes sepan la importancia también que tienen los dibujos para poder entender la invención. Se utiliza mucho en el campo mecánico y en el campo electrónico, bastante. Yo diría que ninguna patente, ninguna solicitud o un expediente que esté relacionado al sector mecánico en especial, eh, no debe de tener no debería de dejar de presentar una figura o un dibujo, ¿no? Porque siempre, digamos, en los dibujos se pueden describir o se pueden entender más fácilmente la invención. Se puede explicar mejor la invención. Hay algunas características, recomendaciones o aspectos generales que debemos de tener en cuenta en las figuras. Primero, que la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por signos de referencia. ¿Ya? Eso significa que hay que saber identificar. Primero, las figuras, en este caso es una figura 1. Yo en el punto D de la descripción ya he identificado esta figura 1 y le he colocado como la figura 1 que corresponde a una vista lateral, por ejemplo, de una motocicleta. Ese es número 1. Y número 2, hay que colocar también una numeración, ¿no? Hay que colocar una numeración para seguir un orden. Imagínense si ustedes en lugar de números en este invento que les estoy mostrando de esta motocicleta, colocaran textos, ¿no? O sea, si colocan textos acá, pues sería una locura, ¿no? No se entendería nada de las figuras. Entonces, es por eso que, eh, digamos, como una especie de norma, ¿no? De norma, en nuestro país no está normado que los dibujos deban de contener números, en otros países sí, pero se les aconseja a los inventores o investigadores que van a presentar una solicitud que cuando tengan figuras las relacionen con números, no con textos, ¿no? Porque es más sencillo poder identificarlas. En el segundo punto dice, si yo estoy mencionando, en este caso, en mi dibujo es una figura 1, se entiende que debería de también estar mencionada en la descripción. Debería estar mencionada en la descripción para que haya una correlación o una correspondencia entre los dos. No deben incluirse figuras que no hayan sido descritas, ¿ya? Eso también tengan mucho cuidado, ¿no? Tiene que estar, si yo describo una figura en la memoria descriptiva, debería estar mi figura aparte. Y viceversa, si tengo una figura 1, debería estar descrita en el punto C o el punto E de la descripción. No deben incluirse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción. Es lógico, ¿no? Si colocas en la figura un número, no sé, 355, debería de aparecer en la descripción. Debería aparecer en la descripción. O sea, no debería de omitir de colocar esa numeración. Y el punto 5 es, deben ser enumeradas consecutivamente, ¿no? Tanto las figuras como los, digamos, números que se están colocando en la descripción. Ese es el punto con respecto a los dibujos. Ahora vamos a ver el tema de las reivindicaciones, ¿no? Yo les había mencionado que como parte del proceso para obtener una patente de invención, se presenta una serie de documentos, no solamente el documento técnico, se pueden presentar documentos de poder, de cesión, no sé, cualquier otra información que le solicite la dirección. Y que de todo ese expediente, de toda esa solicitud, el documento técnico es una parte importante, la parte importante del documento, del expediente. Y luego les decía que dentro de ese documento técnico teníamos una descripción
y el punto C, digamos, era una parte medular, ¿no? Donde se planteaba cuál era el problema y luego la solución, y también me servía de soporte a las reivindicaciones. Entonces, este punto de reivindicaciones, señores, es la parte más importante de de todo el expediente, incluido el documento técnico. ¿Por qué es importante las reivindicaciones? Porque aquí es donde el inventor o el investigador va a reclamar, digamos, el invento, ¿no? Lo va a reclamar. Aquí, con esto significa y le dice a la sociedad, yo soy el titular de este invento. A mí me pertenecen los derechos de exclusividad por un determinado tiempo, ¿no? A través de estas reivindicaciones. Es por eso que las reivindicaciones es también la parte que toma más tiempo redactar. Y aparte de tomarte un tiempo, eh, tienes que tener bastante experiencia en la redacción de reivindicaciones. Hay dos maneras de cómo se pueden plantear las reivindicaciones. Una, por ejemplo, es cómo lo plantea el inventor, ¿no? El inventor siempre va a querer todo. ¿Por qué? Porque de repente el inventor no ha hecho una búsqueda previa, no sabe lo que existe y cree que su invención es totalmente nueva, ¿no? Y es lógico, o sea, no tiene tampoco, no se les obliga a hacer una búsqueda previa. Lo podrían hacer si ya conocen o tienen las herramientas, pero si no, él cree que todo lo que él está reclamando, lo que está reivindicando, es nuevo, ¿no? Y por otro lado, viene los examinadores de patentes, digamos que son los que analizan esa reivindicación, los que tienen las herramientas para poder analizar la reivindicación y son, digamos, los que quizás cuando analizan la reivindicación, que era todo, una versión muy amplia, terminas pues en términos en porcentaje, por decirle, si llegas con un 100%, de repente te vas con un 30 o 40%. ¿No? Que tú pensabas que el otro 60% también era nuevo, el examinador te dirá, no, eso no es nuevo. Por lo tanto, no te corresponde tener un título o un registro o un derecho sobre esa parte. Entonces, por eso te digo, hay una parte de cómo redacta el inventor y cómo analiza el examinador. El trabajo del examinador es tratar de buscar un documento, los documentos más cercanos de tu invento, ¿ya? De tu invento. Estas reivindicaciones que están mencionadas en el artículo 30 de la decisión 486 son párrafos numerados que detallan ordenadamente el concepto de la invención, incorporando de manera clara y concisa todas las características técnicas esenciales de la invención. Ojo, que tiene que estar soportada en la descripción, tiene que salir de la descripción, ¿no? Las reivindicaciones en nuestro país y en diferentes países tienen dos partes, una parte preambular y una parte caracterizante. Ahora vamos a ver ejemplos para que quede esto más claro. ¿Y por qué digo que nuestro país? Porque nosotros utilizamos de repente un poco la metodología de la Oficina Europea, ¿no? Que también su reivindicación tiene en dos partes, una parte preambular y una parte caracterizante. Los americanos, por ejemplo, no utilizan mucho no lo identifican de esta manera, sino de repente, y lo voy a mencionar ahora, cuál es el cambio que ellos realizan en sus reivindicaciones, ¿no? Pero que al final tienen el mismo fin, el de poder, digamos, describir qué es lo que se está otorgando en ese invento. Entonces, la parte preambular es la parte donde ya se describe todo lo que ya es conocido, todo lo que ya se conoce. Normalmente en la parte preambular siempre se inicia con el título del invento, ¿ya? Y luego se colocan aquellas características técnicas que ya son conocidas, ¿ya? Y digamos que no son mi aporte a la invención, ¿ya? Y luego de esto viene la parte caracterizante. La parte caracterizante y es la parte, digamos, nueva de la invención, donde el inventor dice, este es mi aporte, y lo define a través de una redacción de características técnicas, de características técnicas. Ambas partes, parte preambular y parte caracterizante, están separadas por la frase caracterizado por.
Y por eso tú te vas a dar cuenta cuál es la parte preambular y cuál es la parte caracterizante. Aquí viene la diferencia con los americanos o algunas otras oficinas, me parece que también los japoneses. No utilizan el caracterizado por, pero pueden utilizar el que comprende, que constituye, ¿no? Entonces, se entiende que reemplaza al caracterizado por, ¿no? Entonces, ustedes cuando lean un documento de patentes de repente americano, no van a encontrar el caracterizado por, pero sí van a encontrar que comprende. Solamente ahí quería darles esta pauta. Aquí tenemos un ejemplo de una reivindicación que tiene una parte preambular y una parte caracterizante. La parte preambular es la parte, como les mencionaba, la parte conocida y que normalmente o casi siempre empieza con el título de el invento. En este caso, el título del invento era Procedimiento para la fabricación de carbón activo. Esa era la parte del título. Pero yo le estoy agregando dos etapas, ¿no? Es procedimiento para la protección de carbono activo, cuyo proceso comprende perdón, decarbonizar el material de partida y cultivar el material carbonizado. O sea, se entiende, como está redactado este ejemplo, es un ejemplo que he sacado de la guía de patentes de la SIC, que es el Indecopi de Colombia, en la página 26, por si ustedes quieren verificar esto. He colocado el título y he colocado que comprende dos etapas, ¿no? La de carbonizar y la de cultivar el material carbonizado. Y luego, si se dan cuenta, utiliza el caracterizado. ¿Por qué? ¿No? Esa frase que les menciona caracterizado por o caracterizado por qué. Se supone que esta es la parte que el inventor está reclamando como suyo. Y dice caracterizado porque en la etapa de activación del carbonizado se emplea como agente activante agua y o dióxido de carbono en estado supercrítico. Ojo que cuando yo caracterizo algo, siempre tengo que describir, digamos, algo que ya también se había mencionado de alguna manera en la parte de la parte preambular, ¿no? En la parte preambular hablamos de dos etapas. Etapa de carbonizar el material y de cultivar el material. Es por eso que digo caracterizado porque la etapa de activación, ¿no? De activación del carbonizado se emplea como agente activante agua y dióxido de carbono. Las reivindicaciones siempre tienen que ser o tratar de que sean lo más amplia posible. Y eso es lo que busca el inventor, como les mencionaba, ¿no? Pero el examinador de repente le va a decir, oye, no, esta reivindicación es muy amplia, por lo tanto tú tienes que restringir esa reivindicación porque yo he encontrado, como estaba en la técnica, dos o tres documentos muy parecidos a los tuyos. ¿Ah? Entonces, esta reivindicación, si yo la quisiera hacer más amplia, simplemente me quedaría en caracterizada porque en la etapa de activación del carbonizado se emplea un agente activante. No he mencionado cuál es ese agente activante. No he mencionado. ¿Ya? Porque al colocar el agente activante, agua y dióxido de carbono, en estado supercrítico, yo estoy limitando un poco la reivindicación. Si el examinador, por ejemplo, encuentra que existen agentes activantes, no sé, estoy por soltar simplemente un elemento, no sé, pues agua oxigenada, pero yo me doy cuenta que mi reivindicación solamente he colocado agente activante, no he colocado el resto, entonces digo, ya existen algunos agentes activantes como el agua oxigenada. Por lo tanto, yo voy a hacer que mi reivindicación sea más específica y voy a colocar que ese agente activante es agua y dióxido de carbono en estado supercrítico. No sé si me captan la idea, pero es acá donde el inventor o ya el examinador, digamos, limita un poco más la reivindicación, ¿no? Y justo para eso sirve también el análisis o el examen de patentabilidad. Ojo que la parte caracterizado por puede ir cambiando, ¿no? De repente el examinador pudo haber empezado como procedimiento para la fabricación de carbono activado, caracterizado porque el proceso comprende las etapas de carbonizar el material de partida y activar el material carbonizado, y donde la etapa de activación emplea como agente activante agua y dióxido de carbono. De corrido una sola reivindicación y el caracterizado sube.
Eso es lo más general, lo más amplio, ¿no? O sea, el caracterizado puede irse modificando de acuerdo al examen de patentabilidad que realizan los examinadores de patente. Categoría de reivindicaciones. Así como las invenciones pueden ser de producto y procedimiento, las reivindicaciones también pueden ser de producto y de procedimiento. Y cuando hablamos de producto, estamos hablando pues de sustancias, composiciones, artículos, máquinas, sistemas simples, y de procedimientos son métodos o etapas, ¿no? De un proceso como tal. Aquí un ejemplo de reivindicación de producto, ¿ya? Siempre identificando la parte preambular y la parte caracterizante y la frase caracterizada por o por qué. Si se dan cuenta, acá estoy hablando de un producto que es una máquina. Es una máquina frigorífica de absorción con un condensador, evaporador, un observador a través del cual se puede conducir una mezcla de refrigerante y describo todas las características. De acuerdo a esta reivindicación, yo entiendo que todo lo que está antes de la parte caracterizada por, es la parte preambular y me ha descrito una serie de elementos como un colector solar, como un acumulador de refrigerante, como un colector de refrigerante, como un condensador. Todas esas partes ya son conocidas. Esa tú la puedes encontrar seguramente en cualquier máquina frigorífica, ¿ya? Y por eso el inventor o de repente ya el examinador lo ha limitado a esto como parte preambular, como parte preambular. Y la parte caracterizante es porque porque en el colector del refrigerante 4, si se dan cuenta, ese 4 estaba arriba, está presente una regulación hidrostática, o sea, estoy colocando ahí la parte nueva de la invención, la parte nueva de la invención. Ojo, que cuando uno redacta las reivindicaciones, también tengo que describir las características esenciales. Puedo colocar algunas funciones, pero tienen que estar, digamos, entrelazadas con las características esenciales, ¿ya? Sí se aceptan también que se describan las funciones. Y acá hay una función, por ejemplo. Si se dan cuenta, en la parte que dice caracterizada por qué, en el punto casi a las tres últimas líneas, habla y dice, y se puede realizar una dosificación de agentes de absorción promedio de una pantalla a través del nivel de llenado. O sea, ahí estoy como que describiendo un poquito más, estoy tratando de entrelazar dos elementos. Esas funciones también se aceptan por si acaso. Otro ejemplo es el de un procedimiento, también parte preambular, parte caracterizante, separado por las frases caracterizado por qué, ¿no? Normalmente, como les decía, se utiliza el título como parte de la reivindicación, procedimiento para la obtención de reductores de agua o fluidificantes, debe ser seguramente el título de la invención. Luego se coloca una serie de elementos que son partes seguramente ya conocidas, y luego recién coloca las etapas, luego de las características o por qué. Y en este caso pone 4 etapas, ¿no? Porque el procedimiento siempre tiene que tener etapas. El proceso, procedimiento o método, como lo quieras llamar, tiene que tener etapas. En este caso tiene 4 etapas. La separación, la concentración, el reposo y la clasificación. ¿Ya? No voy a entrar en detalles a analizar toda la reivindicación del campo químico, pero lo que quiero que ustedes sepan es que en una reivindicación del proceso se tienen que listar las etapas. ¿Ya? Eso tiene que estar siempre ahí, siempre, las etapas. Tipo de reivindicaciones. Existen las reivindicaciones independientes y las dependientes. Las reivindicaciones independientes es la primera reivindicación, la más general, ¿no? La más general, donde describa las características esenciales de la invención. Y las dependientes sirven para poder explicar algo de la reivindicación independiente, algo que quiera yo complementar, ¿no? Para eso sirven las reivindicaciones dependientes. Y aquí un ejemplo de una reivindicación, en este caso, tiene 3 reivindicaciones. La primera reivindicación es una reivindicación independiente. ¿Y cómo identifico yo la reivindicación independiente? Cuando luego del título o de la parte preambular no encuentro ninguna referencia, no hay ninguna referencia. Mientras que en las reivindicaciones dependientes, como la 2 y 3, si se dan cuenta, sí hay una remisión a otra reivindicación.
dice sacacorcho según la reivindicación 1, me está enviando a la reivindicación 1. Luego dice en la parte 3, sacacorcho según la reivindicación 1 o 2, ¿ya? O sea, me está llevando esa reivindicación dependiente a la reivindicación 2, que es dependiente, y también a la 1. Entonces, las reivindicaciones dependientes pueden depender de más de una reivindicación, ¿sí? Entonces, la primera es independiente, las segundas son dependientes, siempre existe la parte preambular y la parte caracterizante, eso está siempre definida así. En este caso, el título viene a ser la parte preambular, sacacorchos, es una canción muy, muy general. Seguramente todavía no le habían hecho el examen de patentabilidad, es por eso que todavía está redactada de esta manera. Y si se dan cuenta, en este caso describe unas características técnicas del sacacorchos y también combina con algunas funcionalidades. En la reivindicación 2, que es dependiente, ¿no? Por ejemplo, dice sacacorchos, según la reivindicación 1, caracterizado porque la ranura 12 debe de existir esa ranura 12 en la reivindicación 1, ¿no? Dice, existe en el brazo acanalado 8 y están diseñadas para que las prolongaciones queden trabadas en 2 o más encajes. Estoy describiendo un poco más esa reivindicación 2. Ojo que la pude haber colocado en la reivindicación independiente, todo de corrido, pero lo que si se dan cuenta ustedes carga mucho a la reivindicación. Entonces, si fuera un caso que yo otorgo una sola reivindicación, en un caso de una acción por infracción, por ejemplo, es tan general la reivindicación, está redactada de tal manera que describo tantas partes que de repente no no voy a poder al momento de comparar con el documento, supuestamente el documento infractor, en detalle y poder llegar a decir que está copiando la invención. Entonces siempre es bueno utilizar reivindicaciones dependientes, ¿no? Si es que se pueden también dar ese caso, ¿no? Porque no necesariamente debes utilizar reivindicaciones independientes. En el caso de los modelos de utilidad, por ejemplo, se utiliza casi siempre una única reivindicación independiente. Y por ahí pueden tener 2 o 3 dependientes, como en este caso, ¿no? Que es un caso de modelo de utilidad. Algunas recomendaciones de cómo redactar una reivindicación. Los términos deben ser los que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud. No hay que utilizar nombres, digamos, muy sofisticados, sino los nombres técnicos que se pueden aplicar. No hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, de si estamos hablando del pega-pega, podemos hablar del velcro, ya se entiende, a pesar de que es una marca, pero se entiende, ¿no? ¿A qué te refieres con el velcro? Evitar inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción. ¿Ya? Esto significa que si hay algo que está en la reivindicación, tiene que estar soportada en la descripción. ¿Ya? Y viceversa, si he colocado algo en la descripción, yo debería de reivindicarlo también, siempre y cuando, digamos, esas características sean nuevas, ¿no? O yo quiera o esté buscando una protección sobre eso. No hay que mencionar términos imprecisos en las reivindicaciones, ojo con eso, y eso sí, tengan mucho cuidado. No hay que colocar palabras como aproximadamente, alrededor de, mayor, delgado, fuerte, entre otros, porque en verdad son términos imprecisos. Cuando me dicen, por ejemplo, no sé, la temperatura está aproximadamente entre 5 y 10, pero aproximadamente 5 o 10, pero ¿y qué pasa en el 8? Entonces tienes que ser preciso en eso. De repente en el 8 está pasando, ocurriendo algo, un efecto inesperado para el invento y que es necesario colocarlo. ¿Alrededor de qué? Por ejemplo, ¿no? Alrededor de 4, ¿qué puede ser? Puede ser 3, puede ser 3.5, puede ser 5, puede ser 4.5. Entonces, esos son términos imprecisos, ¿no? O tratar de hacer comparaciones mayor o delgado, ¿no? No sé, pues un material de cobre que tiene, no sé, una lámina muy delgada, pero ¿qué tan delgada? ¿O qué tan fuerte? Entonces, esos términos imprecisos los va a observar el examinador y justo esta presentación que estoy haciendo ahora es para darles estas pautas que cuando ustedes redactan su documento no puedan caer, digamos, en estos términos imprecisos y así no se les observe la solicitud. No hay que incluir marcas registradas o nombres comerciales, no se coloca.
eh, los puedo colocar si gustas en la descripción, pero no en las reivindicaciones, ¿ya? Y en el caso de Velcro, que les mencionaba que era una marca, es un término ya conocido. O sea, es un término que ya es conocido por todos, de tal manera que Velcro es un tema como el pega-pega. Pero en verdad, estas marcas o nombres comerciales, si la vas a colocar o la quieres colocar, colócalas en la descripción, pero no en las reivindicaciones. No hay que incluir ventajas de la invención. ¿Ya? Entonces, no puedes hacer comparaciones acá como, no sé, mi producto es mejor que el producto tal, no. No hay que destacar las ventajas. No hacer referencias a la descripción o los dibujos. Solo se permite colocar en las reivindicaciones los signos de referencia. Es lo que les mencionaba, ¿no? Si estoy hablando del sacacorcho y hablo, pues, no sé, de una palanca, entre paréntesis va el número 1, que en mi figura corresponde a la palanca, pero no debo colocar en lugar de palanca, colocar ver figura 1, ¿no? O sea, enviarme o mandarme a la figura 1, no, tengo que describirla, eso no se acepta en las reivindicaciones. No definir la invención por el resultado a alcanzar, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Colocar en una reivindicación que mi motor es, no sé, pues 85% más eficiente, ¿no? Ese es un resultado a alcanzar. No, yo no quiero, de hecho que yo quiero llegar a ese resultado, pero lo voy a llegar con características técnicas o esenciales. No lo debo de mencionar. Eso se considera un resultado a alcanzar y también no se acepta. En los casos de las reivindicaciones, el examinador lo que hace es observa estas reivindicaciones y le sugiere retirar. Ya le digo sugiere porque el inventor está en su derecho de mantenerlo, ¿no? Pero si no procede con retirarlo, seguramente la solicitud lo que puede hacer puede ser denegada más adelante. En caso las reivindicaciones estén referidas a un producto, estas pueden estar definidas por su proceso de fabricación. Hay que tener mucho cuidado también esto. Producto, describo las partes del producto. Si quiero mencionar los materiales, los puedo mencionar también en la descripción. Pero lo que no puedo hacer es definir por su proceso de fabricación. Ya estamos terminando, más o menos cerrando, creo que las partes que debe tener la descripción, el resumen que está mencionado en el artículo 31 es algo muy breve, muy conciso para poder entender de qué se trata la invención. ¿Ya? ¿Para qué se pide el resumen? Con fines de publicación, para que cuando uno entre a una base de datos, lo primero que encuentra es el resumen. Es por eso que el resumen debe ser breve y conciso. Nos debe indicar de qué se trata la invención, cuál es el problema y cuál es la solución que está resolviendo. De esta manera, el que lee el resumen, digamos, si tiene más interés de acuerdo a lo que he leído, de lo que ha leído, entra a ver el documento completo. Y si no, buscará otra información. Vamos a hacer un ejemplo para ya cerrar con la presentación. Un ejemplo de un documento, de un producto. Me voy a caer un producto, por ahí un ejemplo de proceso, pero quiero tocar esto, para ir viendo todas las partes, ¿no? Este es un invento que tiene como título Peine para el tratamiento del cabello. Les dije que el título debe ser corto, claro y preciso. Algunos me podrán decir, Manuel, el título podría quedar como peine. Sí, podría ser peine, pero ustedes se van a dar cuenta de qué se trata luego la invención. Es por eso que lo estoy colocando como peine para el tratamiento del cabello, por el hecho de qué se trata el invento. ¿Ya? Si no, pudo haber quedado como peine sin ningún problema. ¿Cuál es el sector tecnológico? Esto es parte, lo he extraído del documento de patente. La presente mención se refiere a un peine para el tratamiento del cabello. Es mucho más eficaz que los medios conocidos actualmente para vigorizar y evitar la caída del cabello. Ojo que estoy hablando de tratamiento del cabello. Como les mencionaba, el sector tecnológico no es necesario que me mencione cuál es el sector, ¿no? Pero ya de manera indirecta yo me puedo dar cuenta si estoy hablando de tratamientos del cabello, que estoy hablando del sector de la cosmetología, que es un sector muy grande y que encaja dentro de la clasificación de patentes en la sección A, necesidades corrientes de la vida. Entonces ya con eso tengo una idea de qué se trata este invento y cómo lo puedo clasificar. Por eso el sector tecnológico es importante. La tecnología anterior. Para poder hablar de la tecnología anterior, les cuento un poquito de qué se trata el invento o este peine. Eh, Ustedes saben que cuando uno quiere
aplicarse algo en el cabello, de repente porque tiene problemas de caídas de cabello, lo que hace, utiliza algunas cremas, algunos productos para fortalecer el cabello. Entonces, lo que normalmente se hace es, la persona que va a aplicar este producto, ¿no? Se coloca un par de guantes y empieza pues a distribuir, digamos, toda esta crema en el cabello. ¿Qué ocurre con esto? Que de repente no hay, digamos, una distribución uniforme de poder aplicar esta crema o el producto. Y dos, es que de todas maneras, si no tengo guantes, y hay personas que así lo hacen, hay un contacto directo entre digamos, la crema y la persona que lo está aplicando. Yo sé que son productos que han pasado por controles de seguridad y no deberían de hacer daño a la persona, pero hay personas que son alérgicas a veces a algunos productos. Entonces, de eso se trata el invento, de eso se trata el invento, ¿ya? De un peine que incorpora dentro del mismo peine, en las púas, en las puntas, digamos, del peine, eh, elementos eh, que tienen productos vitamínicos como aceites y algunas esencias que conforman el peine, que conforman el peine, ¿no? De tal manera que cuando yo pase el peine, se van a ir, digamos, esas puntas que están ahí, se van a ir como disolviendo, por decirlo así, en el cabello de una manera uniforme, ¿ya? Ahora les comento un poco más. Entonces, la tecnología anterior, si no hay documentos de patentes, y acá explica, dice que sí, se conocen algunos tratamientos que consiste pues en aplicar directamente la crema ¿no? el producto, como les había indicado. O sea, eso es lo más conocido. La descripción de la invención menciona y describe acá el peine. ¿Recuerdas que le dije que acá se debe de describir? Primero plantear el problema y luego plantear la solución a través de la descripción del invento. Dice, acá menciono y solamente voy a tocar la parte que está resaltada. Dice, dicho peine es el tipo que comprende un asidero convencional, o sea, tiene un mango y por lo menos una hilera de púas o cerdas caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de un cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante, que al pasar el peine entre los cabellos va desprendiendo las sustancias de que se componen, las cuales impregnan los cabellos y el cuero cabelludo. ¿Ya? Y menciona que esos compuestos son aceites naturales, extracto de aloe vera y productos vitaminados. Entonces acá ya he descrito la invención. Lo he resaltado en amarillo porque esto va a servir de soporte para las reivindicaciones. Aquí está la reseña sobre los dibujos. Son tres figuras. En una se muestra la vista en perspectiva isométrica del peine. En la segunda, la vista en sección transversal y una vista en alzado de un producto que lo vamos a ver hacia el final. La descripción de cómo llevar a la práctica, ¿no? Recuerdan, en este caso, el ejemplo de un producto donde se mencionan las partes, las partes del peine, en este caso, que es el cuerpo, es el mango, son las púas, ¿no? Se describen de esa manera. Aquí están las figuras, ¿no? Tenemos a la figura 1, el peine, el asidero, que es en el punto 2, y está formado por unas púas. Esas púas, que se mencionan en la figura 2, están compuestas de estos elementos que les mencionaba. De tal manera que cuando yo utilice el peine, estos elementos que están aquí en las púas se vayan disolviendo y se vayan quedando, impregnando en el cabello, ¿no? Y de esta manera es, digamos, es un peine de una vida, ¿no? Una pasada y se disuelve prácticamente hacia, eliminando todos los elementos que tiene el peine. Las reivindicaciones, en este caso, una reivindicación de producto. Tenemos dos reivindicaciones, una independiente y una dependiente. Si se dan cuenta, la reivindicación independiente menciona el peine para el tratamiento del cabello, que es el título del invento, y luego menciona las partes que ya son conocidas. ¿Qué es conocido? Y que todo peine lo tiene, es el asidero, es las hileras o púas o cerdas, ¿no? Eso lo tiene cualquier peine, entonces ahí no hay nada del inventor. Pero esto sí está caracterizado por que consta de un cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante. Esa es la parte nueva, la parte que no tienen los otros inventos.
¿ya? Y en este caso ha sido una reivindicación bastante general, porque estoy solamente comentando que el cuerpo sólido está conformado por material de naturaleza orgánica vigorizante. Y si se dan cuenta, estoy utilizando una reivindicación dependiente, ¿no? El peine, según la reivindicación 1, donde se menciona los compuestos eh, de ese material de naturaleza orgánica, ¿no? Que son o están compuestos de aceites naturales, extracto de aloe, vera y productos vitaminados. ¿Ah? Entonces, ¿pudo haber sido redactada una sola reivindicación independiente? Sí. Todo lo que está en amarillo en la reivindicación 2 la pude haber colocado en la parte 1 también. Pero como no existía nada relacionado a esto, es por eso que el examinador, perdón, el inventor lo redacta como una reivindicación dependiente. Entonces, si se dan cuenta, redactar las reivindicaciones quizá primero es un poco complicado, pero los inventores e investigadores que conocen su invento no van a tener problemas, ¿no? Porque ellos son los que manejan este tema. El redactar las reivindicaciones termina siendo un arte, ¿no? Eso sí es cierto, porque hay que utilizar las palabras exactas. Hay metodologías. Algunos, por ejemplo, primero redactan su reivindicación y luego empiezan a redactar la descripción, ¿no? Es una técnica también. Otros empiezan con la descripción, con los literales, no sé, pues el título, el sector, las reseñas, y terminan redactando hacia el final la parte de la descripción y los ejemplos, ¿no? Cada uno tiene su estilo de cómo redactar los documentos técnicos. Pero lo que sí, y acá, para ya terminar el ejemplo, es el resumen de este peine, de tal manera que cuando uno lea el resumen, si le interesa, puede entrar a revisar todo el documento técnico. Aquí hay un ejemplo de procedimiento, pero esto ya lo hemos visto. No quiero continuar, por favor. Yo sé que es una parte, esta parte es bastante técnica. Eh, Hay mucha información en Internet para verificar ejemplos, reivindicaciones y documentos también. Por mi parte, agradecerles por estar acá, Doc- por acompañarme el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, por favor. Doctor, disculpe, buenos días. Lo Sí, felicito por la exposición. Doctor, una molestia. ¿Tendría usted la amabilidad de ampliar qué cosa no se puede patentar, por favor? claro, ahora vemos, perdón. Voy a poner acá. Listo, sí. Eh, En el tema de las patentes, por ejemplo, existen lo que se llaman excepciones. Excepciones a que no se consideran invenciones y que no es patentable. Esto de acá está regulado en la legislación en los artículos 15 y 20 de la decisión 486. Por ejemplo, en el artículo 15 dice que no se consideran invenciones. No se consideran invenciones los descubrimientos. No se consideran invenciones los métodos matemáticos, las teorías científicas, no se consideran invenciones, por ejemplo, los programas informáticos, los software, ¿no? Pero esto, en este caso, esto se puede proteger a través del derecho de autor. Por ahí no hay problema, ¿ya? No se protegen, por ejemplo, las aplicaciones y se protegen también por el derecho de autor. No se consideran invenciones, por ejemplo, los procesos biológicos, ¿no? Y eso está en nuestra norma. Procesos biológicos se entiende como un proceso biológico, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? La fermentación, son temas que ya ocurren y que se dan, o sea, en verdad son como descubrimientos, siempre se ha dado. Una invención, ojo, es desarrollada por una persona, un investigador, un inventor, que es el que tiene que encontrar. El hecho de un descubrimiento, por ejemplo, tampoco es una invención, porque en el caso, por ejemplo, de los esposos Curie, que encontraron el radio, ellos encontraron el elemento radio, pero digamos, no lo inventaron, lo descubrieron, ya estaba en la naturaleza. Lo que yo pueda hacer con ese elemento y he podido obtener de repente algún producto o proceso, eso sí se puede proteger. ¿Ah? Y que no es patentable, por ejemplo, son los tratamientos o métodos médicos, no es, por ejemplo, no se consideran tampoco patentable
los procesos biológicos, como ya les había indicado. Entonces, hay cosas que caen dentro de las excepciones. Por eso siempre es bueno, cuando uno está realizando una investigación, primero detectar eso. Si mi investigación va a poder, digamos, se va a poder presentar una solicitud de patente para este tema. ¿Ah? Eso es lo Doctor, primero que debe de escribir un investigador. ¿y las teorías matemáticas, doctor? No, tampoco. Tampoco no son consideradas invenciones. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que no se olviden y siempre partan de la definición de una invención, ¿no? Y una invención es una solución técnica a un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. ¿Ya? Entonces estamos hablando de algo no abstracto, estamos hablando de productos y por eso procesos como tal. No sé si tienen alguna pregunta. Yo voy a compartir mi presentación, se las voy a estar enviando para que luego ustedes no sé si la comparten o no Sí, tengo ningún problema por ese tema. buenos días. Sí, buenos Buenos días, días. Magíster Manuel. Muchas gracias. Sí, estilamos compartir las presentaciones. Creemos que este conocimiento debe ser difundido y aprovechado por todos. En esta oportunidad, un grupo ha tenido la opción de poder participar de tan interesante, tan didáctica presentación y lo colgamos en la página web de la dirección para que muchos más puedan beneficiarse de estos conocimientos. A nombre de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, le queremos agradecer por la presentación, por esa predisposición de compartir sus conocimientos con nosotros. Estamos en un ciclo de conferencias respecto al tema de propiedad intelectual y en esta oportunidad estamos con el tema de aspectos generales de redacción de patentes. Como hemos podido escuchar, cuán importante es tener el conocimiento. Hay mucho desarrollo que se genera y se va a seguir generando en la universidad. Creo que hay muchas oportunidades para trabajar en este tema de desarrollo tecnológico. O bien nos va a tocar como docentes hacer estos trámites, ¿no? Para quizá proteger una patente o lo contrario, apoyar a nuestros alumnos en este proceso. Entonces, cuán importante es tener este conocimiento general sobre la redacción de patentes. Y como hemos podido apreciar, es cierto de que pues, hay toda una metodología, hay muchas técnicas, ¿no? Y como usted bien lo ha dicho, es un arte, ¿no? Para poder argumentar de una manera lógica, coherente, toda esta propuesta técnica para poder ser presentada como una patente. Estamos muy agradecidos, también agradecer a los docentes, a los alumnos que nos están acompañando continuamente, agradecer al equipo de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, especialmente al equipo que ha liderado la organización de este curso, al doctor Alejandro Ochoa, jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, y a Karina Contreras, que es especialista de propiedad intelectual. Gracias a todos. Reiterar el agradecimiento a usted, Magíster Manuel Castro Calderón. Hemos tenido oportunidad de escucharlo en diferentes ponencias a través del Indecopi y siempre es muy grato hacerlo y escucharlo sobre la forma tan sencilla y tan didáctica que comparte sus conocimientos. Desde ya comprometerlo para que siga trabajando con nosotros en la universidad. Estamos ávidos de seguir aprendiendo. Gracias. No, gracias a ustedes y quedo pendiente para cualquier otra invitación. Muchas gracias. Gracias, buen día.